El segundo sello que se abrió nos reveló la inevitable realidad de que los creyentes serán perseguidos por causa de Cristo, que donde quiera que haya verdaderos creyentes y en cualquier periodo de la historia que Cristo haya manifestado su gran poder salvador en esta tierra, la espada les seguirá, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, dice Romanos 8:36. Pero esta exposición de los cristianos verdaderos a la muerte no es la única expectativa que debemos tener de este mundo y en este mundo. El tercer sello está a punto de revelarnos algo más. Acompáñenme por favor al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, en el versículo 5 y versículo 6. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, versículo 5 y 6, dice la palabra del Señor. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hasta ahí. Vamos a ver este tercer sello con la ayuda del Señor en el mismo formato que hemos estado viendo los otros 2 anteriores. Vamos a ver primero el color del caballo, que el caballo es negro. Enseguida vamos a ver el jinete y por último su significado en conjunto. En cuanto al caballo, como ustedes se dieron cuenta, en esta ocasión se trata de un caballo negro. Y aunque en nuestros días el color negro es asociado con muchos conceptos como la elegancia o la oscuridad o la depresión, en la Escritura este color es asociado con otras cosas que vamos a ver. Una de las cosas con las que el color negro en la Escritura es asociado es con el luto y el lamento. Nos dice Jeremías capítulo 14, versículo 2, se los leo. Dice: se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Alguno dirá: bueno, ¿y dónde está ahí el negro? La palabra que se tradujo como tristes es la palabra kadar, que significa literalmente negro, de donde nuestro texto diría algo así: se sentó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron de negro o ennegrecidos en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta, el texto nos comienza a arrojar la idea del color negro adoptado a través de la costumbre que había entre los orientales de echarse ceniza en la cabeza o carbón en la cabeza, de modo que entonces los rostros también se tornaban negros. Nos dice Job 30:28, ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado.
Noten que aquí Job también está hablando de ese ennegrecimiento a causa del luto y a causa del lamento. En la Escritura, pues, el color negro es asociado primeramente con el luto y con el lamento. Pero también en la Escritura el color negro es asociado con el efecto de la hambruna. Nos dice Lamentaciones capítulo 5 versículo 10, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Y esta asociación del color negro con la hambruna, hermanos, está en completa armonía con el jinete que monta este caballo negro. Miren el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía, noten, una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En cuanto al jinete que está montando a este caballo negro, vemos que este jinete le es dado tener una balanza en la mano. La balanza en la mano, junto con las instrucciones que, como vieron, está recibiendo este jinete, nos están señalando a su propósito. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que cuando nosotros se nos dice esta palabra balanza o este objeto de la balanza, hoy en día por lo general la balanza se usa más como un concepto de justicia. Sin embargo, en esta ocasión, la balanza es dada más como un concepto de comercio. Esto es de compra y venta. Como cuando ustedes van al mercado y compran 1 kilo de algo, ¿cómo saben que les dan 1 kilo? Pues se pone en una balanza y entonces ustedes ven el precio por el kilo. Y noten que esta interpretación es completamente armónica con las instrucciones que se le dan al jinete, pues se le dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Así entonces se está hablando de una balanza, pero en el sentido de una báscula. ¿Me explico? En aquel tiempo las balanzas eran las básculas, de manera que se colocaba un peso de un lado y luego la mercancía del otro para asegurar la cantidad del peso. Entonces, como se dan cuenta, aquí se está hablando de el comercio, de que lo que se vende se va a pesar y se va a vender. Ahora, nosotros leemos la medida de comercio o la medida de precio que nos da y nos dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Nosotros oímos estas palabras y pueden parecernos sin importancia, sin embargo, hermanos, tienen una importancia fundamental, pues en esta tasa de transacción o de venta está escondido el mensaje que se está dando a través de este jinete. Ustedes recordarán que la palabra denario es el valor o el salario que se le da a un jornalero o un trabajador por 1 día de trabajo. Y sabemos que 1 día de trabajo o ese salario de 1 día de trabajo es un salario suficiente, que le alcanza para lo suficiente. Un denario, en ese sentido, no es un salario mínimo, sino que un denario
es un salario bastante digno, bastante suficiente como para que un trabajador con eso alimente suficientemente a toda su familia en aquel tiempo y estén todos saciados. Y recuerden ustedes que no estamos hablando de las familias de hoy en día, de un hijo o dos hijos, no, estamos hablando de familias que no pensaban o no eran influidas por la doctrina moderna de este mundo de pocos hijos para darles mucho. Así, el denario ajustaba para todas las necesidades. Entonces nosotros leemos 2 libras, están allí en el versículo 6, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Nosotros oímos 2 libras de trigo por un denario y decimos, bueno, 2 libras es más o menos 1 kilo. Bueno, pues si hacen pan con eso, con 1 kilo de trigo, pues tal vez alcance para algunas cuantas personas. Pero hermanos, esto no es así. La palabra que se tradujo como libras es la palabra griega koinis. Y una circunstancia particular, especial de esta palabra, es que únicamente aparece 2 veces en la Biblia. Y las 2 veces que aparece están en este versículo. De manera entonces, hermanos, que este versículo es el único lugar en toda la Escritura donde aparece esta palabra. Y esta palabra es traducido en nuestra versión castellana como libras. Ciertamente es una traducción dificultosa, sin embargo las versiones en inglés tradujeron en vez de libras, medidas. Y hablando de una medida que en este momento y en este caso es un tanto incierta. Sin embargo, los expertos consideran que la medida de peso que se procuraba establecer aquí con esta palabra griega es una medida que sería menor a 1/4 de kilo o 1/4 de kilo que nosotros conocemos, o al menos apenas lo suficiente para saciar el apetito de una persona promedio. De manera entonces que lo que aquí se tradujo como libras sería más bien una medida que es menor a 1/4 o aproximadamente 1/4 de 1 kilo. De tal manera entonces que un trabajador estaría trabajando todo el día por un salario que solo le ajusta para comprar 1/4 de kilo de trigo. De manera entonces, hermanos, que ya que esto se está pesando de esta forma, nosotros vamos a entender que se está dando un mensaje de estrechez. Se nos está hablando de un mensaje de estrechez financiera, en donde el precio por las mercancías y por lo que se considera la canasta básica se ha elevado al punto en el que las personas estarían en una gran estrechez. De manera entonces que el color del caballo y la balanza que trae el jinete nos están hablando de estrechez y de carencia económicos. La balanza que tiene este jinete en la mano, pues, es un símbolo de la estrechez de las transacciones comerciales. Y ciertamente, esto no es algo difícil de comprender para nosotros. Solo es necesario ver, por ejemplo, cuánto está el kilo de tortillas,
para darnos cuenta de que a mayor precio por kilogramo, mayor es la estrechez económica que estamos viviendo. De manera entonces que, como está claro del versículo, el caballo negro con su jinete tienen el propósito de traer estrechez económica y junto con ello pobreza y carencia de comodidades. Es decir, que el salario que se tendrá será solo suficiente para poder comprar las cosas necesarias para la subsistencia y no más. No podrán comprarse ninguna otra cosa más, no podrán accederse a las comodidades, sino solamente a aquello que es suficiente para comer. Y esta idea es algo muy familiar para nosotros, ¿no es así? Nos damos cuenta de que cuando el salario apenas alcanza para comer, no hay entonces, no sobra para que podamos comprar alguna otra comodidad, sino que el sueldo nos ajusta solamente para comprar la comida y no para comprar ninguna otra cosa extra más. Nos gustaría tal vez tener una cama más cómoda o tal vez nos gustaría poder tener algunas otras comodidades en casa. Sin embargo, el salario solo ajusta para la comida, para la manutención de nuestros cuerpos. Es este tipo de estrechez de la que se está hablando en este símbolo del caballo negro junto con su jinete. No estamos hablando de una crisis económica mundial, de una hambruna absoluta, sino estamos hablando de una estrechez que junto con ella trae una carencia de comodidades en esta tierra. Vemos entonces que esta estrechez y esta carencia de comodidades son traídas o son mandadas a traer por este jinete que va en el caballo negro, pero son traídas estas cosas para toda la tierra. Significa que este jinete está trayendo la estrechez a toda la tierra y que es aquí donde se está anunciando las frecuentes crisis económicas que vivimos en nuestros países, sobre todo nuestros países tercermundistas. No, en este caso no es así. En este caso, hermanos, entendemos que estas cosas aquí simbolizadas son traídas únicamente a la iglesia. Las cosas que son aquí anunciadas por símbolo son traídas, hermanos, a la iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, porque el tema, el centro hacia donde se está dirigiendo el mensaje no ha cambiado. Si ustedes se dieron cuenta, el caballo anterior estaba hablándonos de las cosas que habrían de venir a la iglesia. De manera entonces que el tema hasta ahora no ha cambiado. Y también esto es así porque la voz que sale de en medio de los cuatro seres vivientes así lo indica. Noten que dice el versículo 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Hasta ahí está la estrechez. Pero noten lo que sigue. Pero no dañes el aceite ni el vino.
Los expertos nos dicen que aquí encontramos entonces dos clases de productos. Los productos que podríamos llamar de primera necesidad, que son el trigo y la cebada, y los que podríamos llamar los artículos de lujo, que en este caso son el aceite y el vino. En una familia de aquella época y de aquella región, el trigo y la cebada constituirían lo que para nosotros serían las tortillas y los frijoles y el chile. Mientras que los artículos de lujo para ellos eran el aceite y el vino, lo que para nosotros ya pueden ser pues muchos otros artículos, ¿verdad? Como algunos quesos finos que de repente se compran, no sé, ya ir al restaurante o algunas cosas así. Así que encontramos pues dos grupos de alimentos, en este caso los de primera necesidad, otra vez, trigo y cebada, y los artículos de lujo que son el aceite y el vino. Noten ustedes que son los artículos de primera necesidad los que se aumentan en precio, pero los artículos de lujo, que por cierto solo pueden comprar los ricos, no se ven afectados. Solamente se ven afectados los artículos de primera necesidad, mientras que los artículos de lujo no suben de precio. ¿Notan esta situación? Lo que sube es solo la canasta básica, mientras los artículos de lujo no suben. Y esto entonces hace una situación un tanto anormal, puesto que en las crisis económicas por lo general sube todo a la par. Suben tanto la canasta básica como los artículos de lujo, todo sube. Nada más que suba un poquito la gasolina y todos los precios se disparan. Independientemente de lo que sea, todo ya cuesta más caro. Pero aquí noten que no es así. Aquí el lujo no cuesta, no subió, sigue igual, no le afectó nada, solo le afectó a la canasta básica. En otras palabras, como suele ocurrir a todo lo largo de la historia, en las crisis económicas, los pobres sufren escasez y necesidad, mientras los ricos, que tienen suficiente para comprar toda clase de artículos, siguen en la opulencia. Pues el rico, aunque haya crisis y aunque suban los artículos de primera necesidad, de todos modos los puede seguir comprando. Y puede comprar los artículos de primera necesidad aunque le hayan subido mucho de precio. Y si en este caso noten que los artículos de lujo no han subido, entonces puede seguir teniendo ambos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los cristianos? ¿Y cómo es que esto sí les afectaría a los cristianos y a los incrédulos no? Bueno, primeramente porque, como decíamos, no hemos dejado de hablar de Cristo y de sus discípulos. Y porque el efecto de la persecución por causa de Cristo no solo causará la muerte física, la espada, como vimos ya la ocasión anterior, sino que también traerá otro efecto, traerá otro tipo de aflicciones derivadas de la obediencia de los creyentes a los mandamientos de Dios, que en este caso es la estrechez económica. Todos aquellos creyentes, pues, que se han determinado seguir al Señor, no solo se anunció en el sello anterior que serían expuestos a la muerte y a la espada, sino que ahora se está anunciando que son expuestos también a la estrechez y a la carencia por causa de Cristo. Son los creyentes expuestos a la estrechez, a la carencia o hasta a la pobreza
por causa de Cristo? Claro que sí, y vamos a ver cómo y por qué. Si me acompañan a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, vamos a comenzar a ver cómo todas estas cosas, hermanos, han sido anunciadas. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, nos dice la palabra del Señor. Y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice el texto, padecerán persecución. Yo les pregunto, ¿existe alguna otra forma de vivir en Cristo que no sea piadosamente? Pues eso dice el texto. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a suceder? Padecerán persecución. ¿Hay alguna otra forma de vivir en Cristo que no sea piadosamente? No existe. Desde luego que no. Entonces, el padecimiento y la persecución por causa de ese vivir en Cristo es seguro. El padecimiento y la persecución por la causa de vivir en piedad es segura. Si ustedes están viviendo en Cristo vidas piadosas, esto es en obediencia a los mandamientos de Cristo, ustedes padecerán. Esto es seguro. ¿Pero por qué no estamos padeciendo ahora? Bueno, probablemente no estemos viviendo en Cristo, pero vamos a ver algunas formas en las que el creyente padece por causa de Cristo y de la obediencia a los mandamientos de Dios. Obedecer a los mandamientos de Dios en un mundo entenebrecido, hermanos, nos ocasionará persecución. Nos ocasionará persecución verbal, nos ocasionará hostilidad. Que usted obedezca a los mandamientos de Dios le va a ocasionar hostilidad de parte del mundo. Que usted obedezca los mandamientos de Dios le va a ocasionar exclusión de parte del mundo, segregación de parte del mundo. Y que usted obedezca los mandamientos de Dios le va a ocasionar hasta expulsión como consecuencia de su obediencia a Dios. Y ahora, en muchas de esas ocasiones, esa exclusión, esa segregación y esa expulsión le traerán como consecuencia estrechez, carencias y en muchos casos hasta la pobreza. ¿Sí? Sí, hermanos, es una consecuencia de ser cristiano, que en ciertas ocasiones, por causa de la voluntad de Dios y la obediencia de sus mandamientos, el creyente ha de padecer estrechez o hasta pobreza. Y así era precisamente, hermanos, el caso de los hermanos que estaban sufriendo, a quienes fue enviado este libro o esta carta originalmente. Porque decimos que esto es lo que simboliza este caballo y se dirige a la iglesia, porque recuerden, hermanos, este es un libro y una carta escrita a la iglesia. Se nos está hablando de lo que ha de sufrir la iglesia, y los hermanos que recibieron esta carta estaban precisamente en medio de tribulación y de persecución. ¿Por qué? Por causa de la obediencia a los mandamientos de Dios. Recuerden, por ejemplo, que los creyentes
en su santa resolución de no comer cosas sacrificadas a los ídolos, eran expulsados de los gremios a los que pertenecían y donde trabajaban, de donde obtenían su sustento y de donde obtenían su prosperidad, de tal modo que ahora, habiendo sido expulsados por obedecer a Dios de su oficio, entonces ellos ya no podían ejercer más su oficio. Y no solo ellos perdían la posibilidad de acceder a un estilo de vida cómodo, sino que aún más caían en pobreza ellos y sus familiares. ¿Se acuerdan que ya vimos esta parte? Vimos que una de las cosas que enseñaba Jezabel y lo que implicaba la doctrina de Balaam era que no te preocupes, tú sigue yendo a trabajar, no importa que tengas que participar en esas festividades idolátricas, paganas, no importa que tengas que ir a la fornicación, ahí en la adoración al ídolo del gremio, en las fiestas patronales del gremio, pues ni modo que no trabajes, ni modo que no mantengas a tu familia. Esa era la enseñanza de Jezabel, ¿se acuerdan? Jezabel les decía, no, es que tienes que tener en cuenta que estamos en este mundo y que tenemos que vivir en este mundo y tenemos que mantenernos, tienes una familia que mantener, preocúpate por ellos, así que no, olvídate de no participar en eso porque te van a quitar el trabajo y si te quitan el trabajo entonces pues vas a estar siendo irresponsable. Pero ya vimos, hermanos, que la Escritura nos enseña y que los creyentes verdaderos enseñaban que los cristianos no debían participar en esas festividades paganas, idolátricas, en las que cada gremio celebraba o festejaba a su ídolo, y que dentro de todas esas festividades pues había fornicaciones y había idolatrías y comilonas y cuanta cosa y terminaban pues en gran pecado. Y los que no participaban entonces eran echados del gremio y ya no podían seguir ejerciendo su oficio. Y si no podían seguir ejerciendo su oficio, ¿qué pasa? Su ingreso económico se acabó. Y ahora tienen que buscar a ver dónde y cómo de qué pueden vivir, aunque sea vendiendo chicles. ¿Me explico? Veía eso Jezabel y le decía, ve nomás, ¿a poco esa es la voluntad de Dios, que los creyentes dejen su trabajo donde ganaban bien y donde pues son buenos para eso, ese es su oficio, y ahora terminen vendiendo chicles y ahí todos empobrecidos? No, esa no es la voluntad de Dios, decía Jezabel. Pero noten la iglesia de Esmirna que leímos hace un momento. La iglesia de Esmirna como saben, es una de las dos iglesias a las que no se les reprochó nada. Porque la iglesia de Esmirna se había determinado a obedecer al Señor, y al obedecer entonces no participar en esas cosas. Y como no participaba en esas cosas, entonces los echaban de los gremios y perdían sus empleos, perdían sus ingresos económicos y caían a pobreza. Y por eso dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo sé lo que hiciste. Yo sé que fuiste fiel y que por causa de eso te empobreciste. Te echaron del gremio y te quedaste pobre. Yo lo sé, dice el Señor. Entonces lo que este caballo negro con su jinete está anunciando, hermanos, es precisamente la estrechez, la carencia que el creyente verdadero, a causa de su obediencia a los mandamientos de Dios, había de sufrir. Probablemente nos suene un poco ajeno ese asunto de los gremios,
Pero tal vez nos suene un poco más familiar que a usted le dijeran que porque usted no participa en esas celebraciones idolátricas. Imaginen que el municipio dice, de aquí en adelante todos los que tengan su negocio tienen que venir a hincársele a la monita patronal del municipio, a la que representa el municipio, y si no vienen, les clausuramos su negocio. ¿Sí me explico? Es esa clase de situación. O el hecho de que les digan en su empresa, todos los que no vengan, roben, falseen, mientan y hagan toda la maldad que nosotros hacemos aquí, no solo los vamos a correr, les vamos a quitar su título profesional y su cédula profesional, y de aquí en adelante nunca van a poder ejercer su profesión. ¿Obedecerían ustedes al Señor? ¿Obedecerían ustedes al Señor? Aunque pierdan su título y su cédula profesional y nunca más puedan ejercer su profesión. ¿No se esfuerzan hoy en día los que estudian por tener su título porque el título es lo que da mayor ingreso económico? Usted puede haber estudiado y terminado y ser el mejor licenciado, ingeniero, médico, pero si no tiene su título no le van a pagar igual que el que apenas salió de panzazo y con botellas dándoles a los maestros. Va a ganar más el que tiene el título que el que no lo tiene. Entonces le están quitando su título y le dicen, te vamos a quitar tu título si no participas en estas cosas con nosotros. Ahí es donde entonces el versículo tiene sentido. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Padecerán. Si quieren vivir santamente. Si no quieren vivir santamente y quieren vivir igual que ellos, no padecerán. Si ustedes están dispuestos a seguir pecando y seguirles el juego, hacer lo que ellos les piden, etcétera, entonces no padecerán, no les va a pasar nada, no van a tener ninguna aflicción ni dificultad, pero ustedes no estarán en Cristo. ¿Sí me explico? Ustedes no serán cristianos. De manera que, mientras el aceite y el vino no eran afectados, es decir, mientras los ricos mundanos seguían prosperando, los creyentes verdaderos serían impedidos de tales lujos a causa de su piedad. Eso es lo que está anunciando entonces este jinete en el caballo negro. Que los creyentes verdaderos serán puestos en estrechez a causa de su obediencia a los mandamientos de Dios, mientras que los ricos no serán dañados. Mientras que el aceite y el vino, aquellos ricos mundanos impíos van a seguir prosperando y van a seguir teniendo más lujos y más lujos y más beneficios y más lujos, mientras los cristianos están en carencia y hasta en pobreza. Eso es lo que nos está anunciando el caballo. Y eso es lo que nos está anunciando el Señor. Esa es la vida cristiana que se nos está anunciando en toda la Biblia. Mientras que los mundanos se siguen enriqueciendo en su impiedad, los creyentes verdaderos caen en escasez y hasta en pobreza a causa de sus santas determinaciones de vivir en piedad. Y esto es una realidad constante a todo lo largo de la historia y nunca se va a acabar.
Lo que pasa es que teníamos esa visión judaica del Mesías. Por eso ese falso evangelio de la prosperidad ha hecho tanto daño a la iglesia. Porque dice, de hecho, totalmente lo contrario de lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si eres cristiano, por obedecer al Señor, tú correrás el peligro de caer en estrechez porque serás excluido, porque serás hasta corrido de tu trabajo. Y entonces caerás en escasez, en estrechez, en pobreza, mientras que ellos se enriquecen y siguen creciendo y haciéndose más ricos y teniendo más y más casas y más carros y más lujosos. ¿Sí me explico? Miren al Señor diciéndonos estas cosas. Esta es una constante en la vida de todos los creyentes que se determinan a ser consecuentes con su llamado. Nos dice en ese sentido el comentarista William Hendrickson: ¿acaso no ha sido así a lo largo de todos los tiempos? ¿No es verdad que el comportamiento humano tiende como regla a oprimir a los creyentes y de hacerlos sufrir necesidades físicas? ¿Cuántas veces los hijos de Dios han sido echados del trabajo, de su negocio o de su ocupación porque insisten en mantenerse leales a sus convicciones? Por ejemplo, nos dice el comentarista, una persona se rehúsa a trabajar en el día del Señor y se le despide. Por eso se ve obligada a aceptar otro trabajo con menos sueldo. Tiene que sostener a su familia. No espere encontrar comodidades y lujo en su hogar. Otra, por razones de conciencia, se rehúsa a unirse a una organización de obreros que se adhiere a un sistema de violencia. La consecuencia, también pierde su puesto de trabajo y mientras tanto el rico opresor goza de abundancia y nadie daña su vino y su aceite. Así que esta es la respuesta para los que se preguntaban, ¿y dónde está el Señor? ¿No que ya gobierna? Mira, los ricos malvados siguen, hacen más maldad y se siguen enriqueciendo, engañan y hacen tranzas y les salen bien y se enriquecen más y más y más. ¿Cómo Cristo puede estar gobernando si esto está pasando? Oh, pues Cristo dijo y, vamos a ver, mandó que esto sucediera así. Qué cosa tan sorprendente tal vez será para nosotros, ¿verdad? Que hemos sido instruidos en un evangelicalismo de comodidad y de búsqueda de nuestra propia comodidad y lujos. El Señor dijo y estableció: en esta tierra y hasta que yo vuelva, los creyentes sufrirán y padecerán escasez por causa de sus convicciones, de su obediencia, mientras los impíos mundanos seguirán prosperando y enriqueciéndose. Impresionante es eso. Y qué importante es que lo entendamos de una vez por todas. Y que veamos que Dios lo estableció, y vamos a ver un poco más sobre esto. Pero esta es la vida del verdadero creyente. Perdió su trabajo por
obedecer a la palabra de Dios. Fue excluido por obedecer, por no prestarse a la maldad y al pecado. Hermanos, esta es la vida del verdadero creyente. No se prestó a ir allá a las posadas mundanas de las borracheras de su empresa. Y como no se prestó a ir, pues entonces no le toca su premio de fin de año. ¿Me explico? Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano, hermanos. Ser echados de los empleos por obedecer al Señor, ser excluidos por obedecer los mandamientos de Dios, ser perseguidos por buscar vivir una vida de piedad. ¿O acaso piensan que nuestro Salvador no tuvo que decir no a las oportunidades de prosperidad económica por medios pecaminosos o por mantenerse en obediencia a la ley de Dios? La Escritura nos dice que Cristo fue tentado en todo, pero ya nos dijo Juan que si se hubieran escrito todas las cosas que dijo y que pasaron, no habría lugar para tantos libros. ¿Acaso piensan, hermanos, que el Señor no tuvo oportunidades de prosperar y enriquecerse y de andar a caballo en todo su ministerio y todos sus discípulos? ¿No nos llamamos nosotros seguidores de Cristo? Miren también lo que el apóstol dice a los tesalonicenses, se los leo en primera a los tesalonicenses 3:4. Pero también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Miren cómo el apóstol Pablo les dice a los hermanos, hermanos, si una cosa les podemos predecir del futuro, es que tendremos tribulaciones. Y esta es la única profecía, hermanos, que los creyentes bíblicos podemos decir hoy en nuestros tiempos, ahora que el don de profecía ha cesado. Esa es la única profecía que nosotros podemos augurar y que será segura en la vida de los demás creyentes, que pasaremos por dificultades y tribulaciones, unos de una forma y otros de otra forma. Miren cómo los creyentes de la Biblia eran plenamente conscientes, hermanos, de que pasarían dificultad. Los creyentes en la Biblia eran plenamente conscientes de que pasarían tribulaciones y pobreza por causa de su obediencia a los mandamientos de Dios. Somos nosotros en esta época, con estas enseñanzas modernas del evangelicalismo, los que ni idea teníamos de eso. Y pensábamos que ser cristiano era como vivir igual que el mundano, nada más ahora yendo a otra iglesia. Tener las mismas oportunidades del mundano, nada más que ahora yendo a otra iglesia. Tener el mismo estilo de vida y las mismas aspiraciones que el mundano, nada más yendo a otra iglesia. Pero eso no es así en la Escritura. Somos nosotros los profesantes de la actualidad los que vivimos empeñados en vivir una vida con toda comodidad, a una costa de nuestras convicciones y a una costa de nuestra obediencia. Pues eso nos enseñó Jezabel. Esa Jezabel que sigue predicando hasta ahora y sigue diciendo, es más importante tu comodidad y tu bienestar, tu estabilidad en esta tierra, en las cosas de este mundo, que tu obediencia. Que al cabo Dios te perdona.
¿O no es Dios bueno? Es que al cabo nomás vas y pides perdón y ya. Esa es la enseñanza de Jezabel. Pero miren cómo los creyentes de la Biblia eran plenamente conscientes de que ser creyentes implicaba sufrir hostilidad, exclusión, segregación, expulsión y como consecuencia de todo ello, carencia y hasta pobreza. Nos dice el comentarista, el segundo y tercer jinete van de la mano. Ambos describen la persecución contra el pueblo de Dios. Algunos creyentes son asesinados, su sangre es vertida. Estos son los mártires en el sentido más limitado de la palabra. El segundo caballo, el bermejo, y su jinete los describe. Pero no todos los creyentes sufren el verdadero martirio en ese sentido. Sin embargo, en un sentido más general, los demás también son mártires. Sufren pobreza y opresión durante todos los siglos de existencia de la iglesia. Se puede ver al caballo negro y su jinete en su misión de infortunio, esparciendo opresión, injusticia y aflicción económica. De manera, hermanos, que en ese sentido, todos los creyentes verdaderos han de ser mártires. Algunos víctima del segundo caballo que ha salido con la espada, ¿se acuerdan? Y morirán. Sin embargo, otros en otro sentido, pues sufrirán también el azote del otro caballo. En un sentido general también son mártires sufriendo pobreza y opresión, sufriendo estrechez y sufriendo las calamidades propinadas por este mundo a causa de su obediencia. Por esta razón, después de que el dragón bermejo ataca a la mujer, ¿se acuerdan que vimos que el dragón es el gemelo del caballo rojo? Después que el dragón ataca a la mujer, enseguida esta es sustentada en el desierto, nos dice Apocalipsis 12:6. Noten eso. El dragón ataca a la mujer, pero luego la mujer es rescatada. ¿Y a dónde es llevada? ¿Al palacio? ¿Al bosque? No, es llevada al desierto, hermanos. El creyente y los cristianos, hermanos, así como nuestro Señor, son llevados por el Espíritu al desierto. Y quiero hacer una última observación, hermanos, respecto a estas cosas. Noten ustedes que la orden de qué específicamente sea afectado y qué no, viene directamente de en medio de los 4 seres vivientes. ¿Se fijaron? Dice el verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. ¿Qué está en medio de los 4 seres vivientes? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué está en medio de los 4 seres vivientes? El trono de Dios. Dios mismo. ¿De dónde viene esa voz? ¿De dónde viene esa orden? De Dios. Es decir, Dios mismo ha determinado que sea así. Y si es Dios quien en su infinita sabiduría y bondad lo ha determinado,
Esto debe ser porque esto le glorifica más. Esto debe ser porque esto beneficia más a su reino. Esto debe ser porque esto nos ocasiona un mayor bien. Así que la persecución de la iglesia, hermanos, la aflicción de la iglesia, el desierto por el cual la iglesia camina y caminará, no es la consecuencia de las acciones de Satanás y que el Señor no ha podido hacer más por la iglesia, sino todo lo contrario. Dios determinó que fuera así y concedió, permitió, le soltó un poquito la soga a Satanás para que produjera esto que Dios había querido que sucediera. Dios entonces diseñó la vida del cristiano para que fuera así, para que el creyente, por causa de sus convicciones de la verdad, viviera así. Pues hermanos, esto fue lo que nuestro mismo Señor Jesucristo también vivió. Esto fue lo mismo que nuestro Señor Jesucristo también sufrió y padeció. Pero miren a nuestro amado Salvador, que no nos ha dejado sin consuelo. Y nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren al Salvador diciéndonos, ya, háganse a la idea, entiéndanlo. No estamos aquí para vivir en lujos. No estamos aquí para vivir en comodidad. Este mundo solo nos dará aflicción. Pero confíen. Ese es el plan. Ese es el plan de Dios. Este era el propósito. No vivan angustiados diciendo, ¿qué está pasando? ¿Será que seré un desobediente malvado? Y por eso me pasan tantas cosas y ando siempre en escasez y en dificultades y en aflicción. Bueno, asegúrese que no esté desobedeciendo al Señor, pero hermanos, este es el plan de Dios para la vida del creyente. Y Cristo nos dijo, estas cosas se las estoy diciendo, se las estoy anunciando, para que en medio de todas esas cosas ustedes no vivan afligidos, amargados y sufriendo, sino que en mí, dice Cristo, en mí tengáis paz. No en el mundo, no en los refrescos del mundo. En mí halléis paz. En el mundo va a haber aflicción. Ustedes estarán siendo afligidos toda su vida. Pero en mí van a hallar la paz, el descanso. Así el creyente verdadero hallará en Cristo toda su paz y contentamiento en medio de todas las aflicciones que le sobrevendrán por su causa. Los creyentes de la Biblia han renunciado a la posibilidad de una vida cómoda por amor a Cristo, cuando ésta se contraviene con los propósitos de Dios. Por ejemplo, los creyentes verdaderos ya han renunciado a ganarse la lotería y vivir una vida feliz y cómoda y jamás preocuparse por el dinero. ¿Por qué?
porque la lotería no obedece ni glorifica a Dios, sino que todos esos juegos de azares están en contra del mandamiento de Dios de trabajar y ganarse dignamente el sustento. Los creyentes de la Biblia han renunciado a la posibilidad de una vida cómoda por amor a Cristo. Ahora ya sea que Dios en su providencia se las quiera dar por todos los medios legítimos que Él establezca o no, los creyentes ya han renunciado a ella, ¿me explico? Los creyentes de la Biblia han renunciado a lo que el mundo llama calidad de vida, cuando ésta entra en conflicto con la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero es que entonces mi calidad de vida será así, ya no voy a poder comprarme esto o lo otro. No significa que no hemos de aspirar a alguna de estas cosas siendo legítimas, pero cuando éstas se contravienen con Cristo, con la obediencia, con la piedad, hermanos, los creyentes están dispuestos a renunciarlas fácil y rápidamente. Miren a Moisés, dice Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón, en la eternidad. ¿Se dan cuenta? Esta es la vida de un creyente. Tiene la vista puesta en la eternidad y por lo tanto es capaz, por eso, de rechazar, hermanos, estar en el palacio del rey más rico del mundo. Moisés despreció en este caso y dijo, de estar en el palacio del rey más rico del mundo con todas las comodidades, satisfacciones y lujos que puedan existir, a estar allá con aquellos esclavos sufriendo en pobreza, en escasez, que apenas nos alcanza para comer, que no tenemos nada de comodidades, dice él. Prefiero eso si gano a Cristo. Prefiero eso con Cristo que toda esta comodidad sin Cristo, habiéndole negado por medio de la desobediencia a sus mandamientos, habiéndole negado, siguiendo o buscando las cosas de este mundo primero antes que al Señor. Porque Moisés estaba consciente que adherirse al pueblo de Dios no le ofrecería una vida equivalente o parecida a la que los incrédulos pueden acceder, sino al contrario. Moisés estaba consciente de que ser parte del pueblo de Dios significaba ser maltratado por los súbditos de Satanás y sufrir estrechez y sufrir carencia por causa de la obediencia a los mandamientos de Dios y a la vida de piedad. Moisés no tenía esa mentalidad que se tiene en el evangelicalismo de nuestro tiempo, que ser cristiano es ser mundano nada más con el nombre cristiano. Es decir, tener las mismas aspiraciones, los mismos propósitos, las mismas intenciones, las mismas metas terrenales, carnales, los mismos objetivos, los mismos afanes y todas las mismas cosas. Nada más ahora siendo cristiano.
¿Me explico? No. Moisés sabía que ser cristiano es renunciar a todo eso, es renunciar a todas esas comodidades si éstas entran en conflicto con la obediencia a Dios, con Cristo mismo. ¿Están ustedes dispuestos a renunciar a su profesión, a su título profesional por causa de Cristo? Pero lo voy a hacer un poco más claro, porque cuando decimos por causa de Cristo, nosotros esperamos ver a Cristo aquí a un lado y decimos, ay, si Cristo está aquí a un lado, sí, claro que sí, sí, no, si lo veo, pues sí, pero no, sépanlo, no lo van a ver, físicamente no lo van a ver. Esto quiere decir entonces que la pregunta sería, ¿están ustedes dispuestos a renunciar a su título profesional, a su cédula profesional, a su profesión, a su empleo, por obedecer los mandamientos de Dios? Todos esos mandamientos, aún los pequeños. Eso es un buen termómetro para que sepamos en dónde estamos. ¿Quiénes somos y qué somos? Pues si hemos vivido cambiando nuestras, es decir, cediendo nuestras convicciones a la obediencia a los mandamientos de Dios por no quedar mal con el jefe, con el trabajo, con los impíos. Hermanos, hemos escogido lo opuesto a Cristo y los vituperios de Cristo. Pues, sépanlo, si ustedes por obedecer al Señor, por obedecer sus mandamientos, sufren descrédito, sufren pérdida, son engañados, sufren fraudes, o les bajan el sueldo, o les quitan un día, o les hacen esto o lo otro, o simplemente los rezagan, ya no suben de puesto, ya no les suben el sueldo, ustedes están sufriendo los vituperios de Cristo. Si es por obedecer los mandamientos de Dios. Eso es lo que escogió Moisés antes que las comodidades. Termino con Hechos 14:22, que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, discípulos, sepan esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sépanlo. Y que el Señor selle estas verdades en nuestros corazones. Oremos al Señor.